Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto o Final Fantasy VII. Derechos a sus respectivos creadores. También esta historia es una traducción. Este fanfic le pertenece a The Engulfing Silence de Fanfiction. Yo solo lo traduzco. Fase 1. La ciudad que nunca duerme. Arco 1. Entra el Zenin. Capítulo 2. Camine. Antes de poder correr había pasado poco menos de un mes desde que Naruto había llegado a este nuevo mundo, Gaia. A decir verdad, no había sucedido mucho en ese tiempo. Naruto siguió con su entrenamiento, ejercitando su cuerpo por la mañana con la rutina que había ideado con A-sensei, Gai-sensei y Lee. Fue un régimen muy arduo, uno diseñado específicamente para alguien que tenía un Bhikkhu sellado dentro de él. Lo que significa que había sido hecho únicamente para Naruto. Si bien no se volvería más fuerte, físicamente, ya que su cuerpo había alcanzado la cima de su acondicionamiento físico hace mucho tiempo, evitó que sus músculos experimentaran atrofia. Por supuesto, dado quien era, no tenía que preocuparse de que sus músculos se degradaran mucho. Gracias a su factor de regeneración, Naruto teóricamente podría dejar de hacer ejercicio por completo y su cuerpo aún se mantendría en perfecta forma durante años antes de que realmente comenzaran a atrofiarse. Simplemente no estaba dispuesto a correr el riesgo de que su cuerpo se deteriorara, además el ejercicio constante impedía que los instintos que había adquirido se fueran. La nueva durabilidad de su Kage Bunshin también lo ayudó con esto. Debido a que ya no podían ser destruidos con un solo golpe, el clon de Naruto podía luchar con él en terreno parejo. Hubo algunos problemas que habían surgido al principio, a saber, que luchar contra sí mismo cuando la visión de él y su clon se superpuso hizo que Naruto sufriera un dolor de cabeza masivo. Si bien podía controlar hasta 2 clones y a sí mismo, por alguna razón cuando él y sus clones lucharon entre sí, esa habilidad lo abandonó. Varias veces su Kage Bunshin se había visto obligado a disiparse debido a un caso grave en el que su mente estaba sobrecargada por lo que estaba viendo. Para resolver esto, Naruto había empezado a luchar a ciegas. Tanto él como su Kage Bunshin se ataban los protectores de la frente alrededor de los ojos para evitar que los campos de visión superpuestos les molestaran la mente. Esto funcionó bastante bien, e incluso ayudó a Naruto al obligarlo a confiar en otros sentidos además de la vista, una habilidad que habría sido útil para luchar contra Sasuke y Tobi. Los pensamientos sobre los dos que se habían ganado su odio le hicieron pensar en la batalla final. Todavía recordaba muy poco de lo que había sucedido antes de llegar a Gaia, lo último fue su batalla contra Sasuke y quedar atrapado dentro de un sello diseñado específicamente para él. Tobi entonces apareció y usó su técnica de ninjutsu de espacio-tiempo, Kamui, en él. Después de eso, todo lo que recordaba era sentir un dolor insondable y luego, nada. Lo siguiente que supo fue despertarse en el dormitorio de Aerith. Solo podía esperar que después de su desaparición de las naciones elementales, alguien más hubiera emprendido su búsqueda y hubiera matado a los 2 traicioneros supervivientes Uchiha. Suspirando, Naruto negó con la cabeza y trató de devolver su atención al presente. No le gustaba pensar en el pasado en este momento, su mente todavía no estaba muy segura de si realmente había aceptado que era más probable que estuviera atrapado en este nuevo mundo por el resto de su vida. No es que hubiera nada malo en Gaia, bueno, aparte de la corporación conglomerada que dominaba su riqueza sobre los menos afortunados que ellos. Eso era algo que lo cabreó sin fin. Fue una pena que la empresa fuera tan grande que Shinra no se parecía en nada a la corporación Gato. Si bien la compañía naviera de Gato había sido grande, no estaba ni cerca de la escala mundial en la que estaba Shinra. Además de eso, tenían un gran ejército de soldados entrenados, mientras que Gato solo había usado matones a sueldo y ninjas desaparecidos para hacer su trabajo sucio. Naruto no tenía idea de cuán grande era el ejército de Shinra, pero si tenían la capacidad de subyugar a todo el mundo de Gaia, entonces probablemente era más grande de lo que él podría manejar por su cuenta. Ok, quizás este mundo estaba bastante desordenado. Al menos había una cosa en este mundo que había llegado a disfrutar. Gracias. Naruto sonrió mientras veía a Aerith vendiendo flores a unos metros de él. Estaba bastante entusiasmada cuando se trataba de convencer a la gente de que comprara sus flores, hablando con cualquiera que le diera la hora del día e intentando convencerlos de que compraran una de sus flores.
Algunas personas lo hicieron, otras no, y algunas personas la ignoraron por completo. Pero pase lo que pase, Aerith siempre tenía una sonrisa en su rostro mientras trabajaba. A pesar de que no había mucha gente comprándole, y el precio de las flores que vendía era solo un gil, era algo que la mujer morena disfrutaba y eso era suficiente para él. Estaba de pie a unos metros de distancia, apoyado contra la pared de un edificio mientras la miraba. Era algo que se encontraba haciendo cada vez más a menudo, incluso cuando no era necesario. Aerith no se había dado cuenta todavía, pero la ninja Ruby estaba segura de que su madre lo había hecho, si las miradas que le había estado dando eran algo por lo que pasar. Afortunadamente, Elmira aún no había mencionado la mirada persistente de Naruto sobre su hija y, aunque no había dicho nada, la rubia no estaba segura de si le importaría que Naruto y Aerith se convirtieran en algo más que amigos. A menudo se había preguntado cómo se sentiría la mujer mayor si él y su hija se juntaran. ¿Estaría feliz ella? ¿Enfadado? ¿Neutral? ¿Intentaría separarlos? Elmira no tenía nada en contra de Naruto, de hecho el rubio estaba seguro de que la mujer al menos disfrutaba de su compañía y la felicidad que él estaba allí le traía a su hija. Pero eso no significaba necesariamente que ella aprobaría que él entablara una relación con Aerith. Al menos no uno que lo haría a él y a su hija, convirtiéndose en algo más que solo amigos. O, bueno, al menos a Elmira le encantaba su cocina. Por supuesto, Naruto no estaba seguro de si debería involucrarse en una relación de esa naturaleza con la joven morena. Ninguna de las relaciones que había tenido cuando vivió en las naciones elementales había durado realmente, y las pocas que habían tenido no eran lo que el rubio llamaría una relación real. Por lo menos, no eran del tipo que propiciaran la formación de ningún tipo de vínculo duradero más allá de lo que podría formarse a partir del placer físico. La mayoría de las relaciones que había tenido se basaban más en el sexo que en cualquier otra cosa, y se habían creado porque ni él ni las mujeres con las que se había acostado querían morir arrepentidos. Habían sido esos de podríamos morir mañana, así que deberíamos vivir todos los días, como si bien pudiera ser nuestro último tipo de relación. Definitivamente no del tipo que formó un amor duradero. Esto no quería decir que no le agradara a Aerith, porque sí. Era amable, reflexiva, compasiva, hermosa, un poco extraña con sus crípticas palabras sobre el planeta, pero para Naruto eso la hacía única. Aerith era única en su clase, y eso ciertamente no era algo malo. Tampoco significaba que nunca hubiera pensado en cómo sería entablar una relación con la joven. De hecho, Naruto había pasado bastantes noches pensando en Aerith, en lo buena amiga que se había convertido en tan poco tiempo y en lo agradable que sería si él pudiera establecerse con ella. Aunque no la conocía desde hacía mucho, se había vuelto muy importante para él. Aunque Naruto a menudo se preguntaba si eso tenía más que ver con el hecho de que ella era la única persona además de Elmira con la que había tenido una verdadera interacción humana desde que llegó a este mundo. Incluso había pensado en cómo sería si él y ella criaran a sus propios hijos. Donde él y Aerith se mudaron de Midgar a algún lugar lejano, más allá del alcance de Shinra, donde vivirían una vida sencilla llena de niñas pequeñas de ojos verdes y cabello rubio y niños pequeños de cabello castaño y ojos azules y viceversa. En realidad, era un pensamiento agradable, y Naruto siempre había querido una gran familia, ser huérfano te haría eso. Aunque probablemente se estaba adelantando a sí mismo. Seguro, Aerith era una gran persona, alguien con quien se llevaba bien e incluso podía verse a sí mismo viviendo, pero ni siquiera la conocía desde hacía un mes. Solo un poco más de 3 semanas para ser exactos. ¿Podría siquiera decir que estaba enamorado de ella? ¿O sus sentimientos eran simplemente un reflejo de que ella era la única persona de su edad que conocía? Además de ser la única persona que lo había ayudado más que nadie en este extraño mundo nuevo. Dar crédito a estos pensamientos también fue el pequeño hecho de que había pasado más tiempo con Aerith en 3 semanas que con cualquier otro ser humano desde el comienzo de la Cuarta Gran Guerra Shinobi. Las únicas otras criaturas con las que había pasado la mitad de tiempo eran Shima y Fukusaku, el marido y la mujer sapos sabios del monte Myobokusen. Incluso entonces, más del 80% de su tiempo con ellos lo dedicó a entrenar y perfeccionar sus habilidades para la guerra. Así que realmente no podía contar eso como pasar tiempo de calidad.
con Aerith, casi toda su atención estaba dedicada a ella. Que vivieran juntos solo lo confundió aún más. Por supuesto, incluso si pudiera admitir que sentía algo por la hermosa joven, todavía había otro problema evidente al que se enfrentaba. Es decir, que todavía no estaba seguro de lo que significaba Aerith para él. Habiendo crecido como un huérfano que era odiado por su carga, Naruto nunca había conocido el amor de una madre y un padre, y gracias a que la gente de Konoha transmitía su odio hacia él a sus hijos, su mente se había atrofiado socialmente. No había formado lazos ni amistades con otros, y eso le había dificultado distinguir entre querer a alguien y amar a alguien. En realidad, era por esa misma razón que había afirmado estar enamorado de Sakura. Cuando eran más jóvenes, conoció por primera vez a la pelirrosa, siendo molestada por un grupo de matones. Naruto siendo Naruto la había defendido, defendiéndola incluso cuando él mismo había sido golpeado por sus problemas. Sin embargo, había valido la pena en su mente, ya que ese día había sido el primero, último y único día en que tuvo un amigo con quien jugar cuando era niño. Todavía podía recordar lo divertido que había sido tener finalmente a alguien jugando con él. Él y Sakura habían jugado casi todo el día ese día, jugando en las barras, turnándose para empujarse el uno al otro en el columpio, rebotando hacia adelante y hacia atrás en el balancín. Sin duda había sido el mejor día de su infancia, y uno que atesoraría por el resto de su vida. Sin embargo, ese día también terminó con una nota amarga. Cuando la mamá de Sakura fue a recoger a su hija y la vio jugar con Naruto, la pelirrosa mayor se asustó, agarró a la niña rápidamente y se fue, mientras le lanzaba maldiciones al niño. En ese momento, Sakura parecía más confundida acerca de por qué su madre había estado maldiciendo a su nuevo amigo, y cuando su madre se la llevó, le había prometido encontrarse con él allí al día siguiente. Naruto se había tomado sus palabras con el corazón, y al día siguiente había ido al parque a jugar con Sakura. Había esperado allí durante horas, empujándose en el columpio, colgando de las barras. Después de casi 4 horas de espera, se dio cuenta de que su nuevo y único amigo no vendría. Al principio se había entristecido. ¿Cómo podría no hacerlo? Sin embargo, eventualmente lo había olvidado. Para él, era solo otro posible amigo que había perdido gracias a los padres de dichas personas. Había hecho todo lo posible por no pensar en Sakura y finalmente lo había logrado, hasta que la volvió a ver. Había sido después de fallar por segunda vez en la academia, había estado entrando a la academia por tercera vez, cuando había visto a Sakura de nuevo. Nunca en su vida Naruto había estado tan feliz cuando vio que la chica con la que se había hecho amigo cuando tenía 5 años estaba en la misma clase que él. Sin embargo, cuando fue a hablar con ella, se sintió decepcionado. No solo no lo recordaba, sino que incluso había despertado un odio intenso hacia él. Sin duda, su odio por él se debía a que su madre le decía mentiras acerca de que él era un alborotador y no alguien con quien debería asociarse. Lo que sea que la madre de Sakura le había dicho, había funcionado y Sakura se había negado a hablar con él. A pesar de su decepción porque ella no lo recordaba, e incluso parecía tener un profundo desagrado hacia él por alguna razón, eso no le había impedido tratar de llamar la atención de la pelirrosa. Muchas veces había intentado reavivar la amistad que tenía con ella, intentó hablar con ella, pedirle ayuda, preguntarle qué pensaba de las clases. Había hecho todo lo que podía pensar para que Sakura le prestara atención. Nada de eso había funcionado y, finalmente, Naruto había decidido que necesitaba intensificar su juego. En retrospectiva, pudo ver que de ahí venía su enamoramiento por la chica. No había sido que pensara que era bonita, aunque admitiría que era linda, ni había sido su inteligencia, incluso si hubiera sido la chica más inteligente de la clase. No, la única razón por la que le gustaba Sakura era porque simplemente quería recuperar a su primer amigo, y en sus esfuerzos por recuperarlo trató de engañarse a sí mismo, haciéndole creer que estaba enamorado de ella. Cuando lo pensó así, Naruto pudo ver que nunca había amado realmente a la chica en ese entonces. En ese momento, simplemente había sido amor de cachorros. Aunque él, y lo había hecho, todavía la consideraba una de sus personas más preciadas después de descubrir eso.
No fue hasta más tarde, después de que Naruto comenzó a ser más consciente socialmente, que se enamoró de ella. Era casi irónico que solo hubieran pasado unos meses después de esta revelación que Sakura moriría. Irónico y doloroso. El sonido de pasos lentos, mesurados y femeninos que venían hacia él hizo que Naruto levantara la cabeza para ver a Eret acercándose a él con una sonrisa en su rostro. En su mano izquierda sostenía la pequeña canasta que usaba para llevar sus flores, y Naruto notó que estaba casi medio vacía, lo que significaba que había tenido bastante éxito hoy. Ella se detuvo a unos pocos metros frente a él, su sonrisa nunca se fue. ¿Todo listo?, preguntó, alejándose de la pared. Se tomó un momento para dejar escapar un fuerte bostezo mientras estiraba los brazos por encima de la cabeza, antes de bajarlos. ¿Sí?, Aerith respondió con su alegría habitual. De hecho, hoy he ganado un poco más de lo habitual. 50 gil. Teniendo en cuenta que solo vendió un gil por flor, 50 gil era bastante bueno. Notó que su canasta estaba casi vacía y sonrió. Entonces supongo que les gustaron mucho las flores. Sí, dijo Aerith, asintiendo con la cabeza mientras comenzaban a regresar hacia la entrada de los barrios bajos. Tengo que agradecerles por las flores nuevas, son muy hermosas y parece que todos las adoran. Naruto sonrió, había aprendido a través de la experimentación que su Mokuton, o habilidad de liberación de madera, ya no estaba relacionada solo con el jutsu de Mokuton. También podía crear plantas de todo tipo, desde rosas bellamente elaboradas del tipo que cultivó para Aerith hasta plantas extremadamente letales y venenosas. Era una habilidad útil ya que a pesar de que Naruto ya no había tenido que luchar mucho, se negó a dejar que sus habilidades como ninja se oxidaran. Después de todo, uno nunca sabía qué tipo de problema podrías echar a la vuelta de la esquina en un lugar como Midgar. Me alegro, dijo, si vendemos así todos los días, incluso podríamos permitirnos más comodidades. Aerith puso los ojos en blanco, no vendo esto para ganar dinero, Naruto. Lo sé, respondió Naruto, levantando las manos en defensa. Solo digo, se calló cuando alguien se paró frente a él. El hombre frente a él era un hombre alto de piel oscura, era calvo y tenía una pequeña perilla. Llevaba un traje azul oscuro bastante bien confeccionado y, a pesar de que estaba oscuro, llevaba un par de gafas de sol. Naruto habría asumido que era una especie de hombre de negocios, si no fuera por la forma en que se movía. Los pasos cuidadosos y mesurados cuando caminaba, y la forma en que su cuerpo parecía enrollarse como un resorte cargado listo para ser desatado. Este hombre tenía el andar de alguien que fuera un luchador experimentado. Aerith se escondió rápidamente detrás de Naruto y él, sintiendo su miedo por el hombre que estaba frente a ella. Espero que tengas una buena razón para molestarnos de camino a casa, dijo Naruto, con una amenaza subyacente en sus palabras. No sabía quién era esta persona, pero podía sentir que Aerith al menos estaba familiarizada con esto. Era imposible para él no oler el miedo que ella poseía, incluso si hacía muy bien en disimularlo. Rude no dijo nada, sin embargo, una voz detrás de la pareja llamó la atención de Naruto. No tenemos ninguna razón para molestarlo, dijo un hombre con un físico larguirucho, cabello rojo descuidado que termina en una larga cola de caballo y dos marcas rojas simétricas en los pómulos. Llevaba gafas protectoras, subidas hasta la frente, una chaqueta de traje desabrochada y una camisa de vestir desabrochada. Tenía una apariencia perezosa, pero Naruto no dejó que eso lo engañara mientras veía la varilla electromag metida en su cinturón. Sin embargo, esperábamos que la joven nos acompañara de regreso al cuartel general de Shinra. Naruto vio a Aerith estremecerse y tratar de esconderse más detrás de él, un esfuerzo inútil considerando que estaban atrincherados en dos lados. Sin embargo, ese pequeño acto era toda la información que Naruto necesitaba para actuar. Lo siento, pero Aerith y yo tenemos algo de prisa, dijo Naruto, su tono de conversación, como si no estuviera hablando con dos personas que estaban tratando de secuestrar a su primer y único amigo en Gaia. Debajo de la camisa de manga larga que llevaba, el brillo de su materia pasó desapercibido. Tal vez en otro momento, caballeros. Bueno, ya ves que eso es una lástima, dijo el pelirrojo. Porque se nos ordenó traerla. El presidente Shinra dice que la dejó ir el tiempo suficiente y quiere que regrese a casa.
Ese lugar no es mi hogar, dijo Aerith y Naruto realmente se sorprendió por el veneno en su voz. Aunque también sabía que solo estaba enmascarando lo asustada que estaba. Lo que también fue una sorpresa, ya que nunca antes había visto a Aerith asustarse de nada, incluso cuando se enfrentaba a los monstruos en los barrios bajos, ella no tenía miedo. Y no volveré. Bueno, ahí lo tienen, caballeros. Naruto lentamente reemplazó sus músculos, ya preparándose para una confrontación. Aparentemente a ella no le gusta estar allí. Ahora te sugiero que te vayas antes de que yo decida hacer que te vayas de una manera que no solo será dolorosa, sino también humillante. Hombre, ¿escucharías a este chico rude?, dijo el pelirrojo mientras sacaba su varilla Electromag. Movió la muñeca y la varilla se extendió, destellando con rayas azules de electricidad cuando se encendió. Parece que alguien necesita darle una lección a este punk. Creo que las únicas personas a las que se les enseñará una lección son ustedes dos, dijo Naruto, entrecerrando los ojos. Una lección de lo que sucede cuando amenazas a mi preciosa gente. Kage Bunshin no Jutsu. Apareciendo gradualmente al lado del rubio ninja había dos clones sólidos. Gracias a su entrenamiento, Naruto se volvió capaz de usar más de un clon para luchar, aunque más de dos y su cerebro se sobrecargaría de información. Los dos clones cargaron contra los sorprendidos agentes de Shinra, quienes tuvieron poco tiempo para reaccionar cuando las copias rubias estrellaron un puño en sus respectivos rostros. ¡Qué mierda! El pelirrojo gritó mientras se ponía de pie después de que el golpe lo derribara. Movió la mandíbula, tratando de recuperar la sensibilidad. Se sentía como si alguien a quien el golpe lo hubiera roto. Este niño tenía algo de fuerza, ¿y qué pasaban con estas copias? Miró al rubio para ver que estaba parado allí, como esperando algo. El hombre negó con la cabeza, frunció el ceño y lanzó una mirada furiosa a la copia del rubio. Como sea, te voy a dar una lección, punk. Podía averiguar qué demonios estaba pasando después de darle una lección a este punk. Dispara primero, haz preguntas después, por así decirlo. Acelerando a Naruto con pasos asombrosamente rápidos pero precisos, el pelirrojo entró balanceándose. La vara en su mano se volvió borrosa, inclinada hacia abajo para golpear a Naruto en la cabeza. Dio marcha atrás, el golpe pasó a su lado con varios centímetros de margen. A pesar de esto, el pelirrojo no se detuvo ni un segundo, se acercó con fuerza y lanzó varios golpes más al rubio. Un movimiento hacia arriba desde la cadera izquierda hasta el hombro derecho fue esquivado cuando Naruto esquivó el ataque, moviéndose hacia su izquierda y usando la palma abierta de su mano derecha para redirigir el golpe del hombre por completo. Una estocada fue esquivada de la misma manera, solo Naruto se movió hacia la derecha y su mano izquierda bajó y golpeó el antebrazo del pelirrojo. Con la combinación de su impulso hacia adelante y el golpe de la palma hacia abajo de Naruto, el pelirrojo fue enviado a tropezones hacia adelante. Se recuperó admirablemente, convirtiendo su tropiezo en un giro de hombros hacia adelante, antes de que se volviera a poner de pie. Naruto se quedó allí mientras el hombre se giraba, con los ojos fijos en él con una expresión de asombro e incredulidad. El hombre se tomó un momento para recuperarse de su sorpresa por haber sido esquivado con tanta facilidad. Sus ojos muy abiertos volvieron a su expresión perezosa mientras una sonrisa cruzaba su rostro. «Estás mejor de lo que esperaba», lo felicitó. Fue entonces cuando notó los ojos del rubio, brillantes orbes azules de poder que cualquiera que trabajara en Shinra debería reconocer. Eran los ojos mejorados de Mako de soldado. O eso pensaba él. ¿Qué carajo? El hombre pareció perder las palabras por un momento. Su boca colgaba abierta en una mirada de asombro, los ojos se abrieron para ir con la mandíbula abierta. Naruto inclinó la cabeza con curiosidad, preguntándose por qué la persona que acababa de atacarlo con tanto celo estaba parada allí. ¿Algo mal?, preguntó, levantando una ceja. El pelirrojo del traje de negocios negó con la cabeza, recuperando su ingenio y lanzando al hombre una mirada penetrante que no pareció afectar a Naruto en lo más mínimo. Esos ojos, ¿eres una especie de soldado o algo así? Naruto tarareó, cerrando los ojos por un momento, como si estuviera contemplando la pregunta. Quizás. Sus ojos se abrieron de nuevo, la sonrisa aún estaba en su lugar. ¿Importaría si lo fuera?
por el ceño fruncido en la cara de los pelirrojos, definitivamente había algún tipo de problema. No es que fuera a dejarle saber al rubio que... Al final, se encogió de hombros. Supongo, admitió, y luego la batalla comenzó una vez más. Cerrando la distancia en segundos, el pelirrojo soltó una andanada de rápidos ataques. Empuje, balanceo horizontal en el torso, golpe hacia abajo en la cabeza, corte diagonal a través del pecho, sin cesar nunca sus ataques durante su intento de derribar al macho bigotudo. Su juego de pies era ligero, se movía constantemente, cambiaba, mientras continuaba con su ofensiva, esperando conseguir al menos un buen golpe. Eso era todo lo que necesitaría para acabar con el rubio. Sus golpes fueron bastante rápidos, era obvio para el rubio que este hombre no confiaba en la fuerza bruta para causar daño castigador, sino en la velocidad para derribar a sus oponentes rápidamente. El Electromagnet probablemente estaba allí para compensar la falta de daño que podía hacer al atacar. Naruto esquivó los intentos del hombre de golpearlo, puede que sea rápido, pero su velocidad no fue nada comparada con Mahito Gai, Rogue Lee, todos los cuales participaron en la creación y entrenamiento del Taijutsu de Naruto. Junto a esos tres, este hombre se movía a cámara lenta. Mientras continuaba esquivando, el rubio sintió curiosidad por el Rod y sus capacidades. Queriendo ver qué tipo de daño hizo, no esquivó el siguiente ataque y lo bloqueó. Hizo una mueca cuando la conmoción lo golpeó, pero no reaccionó de otra manera. El ataque dolió, eso era seguro, y probablemente paralizaría a cualquier otra persona, pero no sería suficiente para derribarlo. Naruto sonrió. Durante su tiempo de entrenamiento con los clones, había aprendido algunas cosas bastante interesantes sobre ellos. La primera fue que eran mucho más duraderas que las que había hecho anteriormente. Trabajaron exactamente de la misma manera, dividiendo su chakra de manera uniforme entre todos los que hizo. Sin embargo, estos clones estaban tan sólidamente construidos como su propio cuerpo, hasta su factor de curación regenerativa. Podían soportar casi cualquier golpiza que alguien pudiera dar. Naruto sabía esto porque lo había puesto a prueba. Sin embargo, había una desventaja, lo que sea que sintieran los clones, también lo sintió el Naruto original. Entonces, si un clon fuera apuñalado en el corazón y moría, Naruto se sentiría como si alguien lo hubiera apuñalado en el corazón. Fue una compensación por la durabilidad, y dado que el rubio tenía un umbral ridículamente alto para el dolor gracias a numerosas puñaladas, quemaduras y heridas de jutsu que había recibido a lo largo de los años, podía soportar la mayoría de los ataques, incluso los fatales sin inmutarse. Otra habilidad que había notado con sus clones era que tenía cierta apariencia de control sobre ellos. No podía controlar cada uno de sus movimientos, dado que tenía que moverse él mismo, y controlar a uno de sus clones lo obligaría a concentrar toda su atención en ese clon. Pero podía darles órdenes mentales y coordinarse con ellos en un grado extremo. No sería una vana jactancia decir que el trabajo en equipo del que Konoha estaba tan orgulloso no tenía nada sobre él y sus réplicas de habilidades de trabajo en equipo. Habiendo visto todo lo que necesitaba sobre las habilidades de los pelirrojos, Naruto procedió a comenzar su propio ataque. El pelirrojo de repente se encontró a la defensiva cuando Naruto entró con ataques rápidos y cegadores, usando principalmente sus pies para golpear, mientras sus manos mantenían ocupada el arma del hombre. No pasó mucho tiempo antes de que el pelirrojo se sintiera abrumado. «Mierda», pensó mientras terminaba recibiendo un sólido golpe en el estómago después de haber bloqueado una patada alta en la cara. «Este niño se mueve como un rayo. ¿Quién demonios es él?». Como su contraparte, el otro clon de Naruto estaba probando las capacidades del hombre llamado Rude. La madre de este chico debió odiarlo por darle ese nombre, pensó el rubio mientras esquivaba otro ataque. A diferencia del pelirrojo, que confiaba en la velocidad para golpear a sus enemigos y su taser para hacer el resto, Rude usó golpes fuertes que eran mucho más poderosos y realmente capaces de infligir algo de dolor si golpeaban. Sin embargo, al igual que el pelirrojo, a quien Naruto decidió llamar rojo por simplicidad, los ataques de Rude tenían su propia debilidad. Pueden ser poderosos, pero eran muy lentos y fáciles de esquivar. Y entonces Naruto bailó alrededor de los golpes del hombre, sonriendo todo el tiempo mientras el rostro del hombre se volvía cada vez más frustrado.
Fue algo interesante de ver, como podía ver por la forma en que se movían los músculos faciales de Rudez, que el hombre de piel oscura no estaba acostumbrado a mostrar sus emociones muy a menudo. Cuando el hombre comenzó a volverse descuidado y lento, Naruto decidió que era hora de mostrarle lo que era la verdadera fuerza. Dejando que el siguiente ataque lo atacara, levantó una mano y tomó el puño con indiferencia, como si el puñetazo hubiera sido lanzado por un niño. El ataque en realidad logró arder, el rubio incluso pudo sentir un cosquilleo viajar por sus brazos. Si no hubiera reforzado su cuerpo con chakra, ese golpe podría haberle roto el brazo. Naruto no dejó que nada de esto se reflejara en su rostro. En cambio, sonrió al ver los ojos de Rudy abrirse debajo de sus lentes de sol. «Déjame mostrarte el verdadero puñetazo que lanzó», dijo el rubio. Actuando demasiado rápido para que Rude lo siguiera, Naruto soltó su mano y arremetió con un golpe rápido pero poderoso. Nunca dejes que se diga que Naruto Uzumaki no había aprendido de los mejores. Con personas como Lee Gai enseñándole Taijutsu, el rubio se había convertido en un monstruo en el combate cuerpo a cuerpo. Cuando la guerra llegó a un punto crítico, se dijo que su velocidad había rivalizado con su padre, y el poder detrás de sus ataques fue superado solo por cuando usó su Raiton no Yoroyo Lee Gai cuando abrieron las 8 puertas internas. Sin embargo, no habían sido sus únicos maestros en Taijutsu, y Naruto, que había querido, necesitaba, ser el shinobi más poderoso que pudiera, fue a la única persona que podía ayudar a que su ya gran fuerza natural aumentara fenomenalmente. Había ido a Tsunade. Cuando Naruto se acercó por primera vez a la rubia y tetona Hokage y le pidió que le enseñara el secreto de su superfuerza, Tsunade se rió de él. Es cierto que, aunque él había sido mucho más poderoso que antes, su control de chakra todavía lo había absorbido, y aunque era mejor para controlar su energía caótica, no había sido lo suficientemente bueno para que ella le ayudara a enseñarle su técnica de fuerza secreta. Pero Naruto era terco, había persistido y, a pesar del hecho de que Tsunade no podía enseñarle su superfuerza, ella había estado dispuesta a ayudarlo a pensar en algo tan bueno cuando necesitaba un golpe extra sin entrar en su modo Zenin o su estado Jinchuriki. Trabajando juntos, los dos habían encontrado un sustituto adecuado. No era tan fuerte como su técnica de fuerza, ni mucho menos, pero funcionó mejor que cualquier otro jutsu de mejora de la fuerza además de su modo Zenin. Al encerrar todo su puño en chakra y soltarlo al impactar, Naruto obtuvo más o menos el mismo efecto que la técnica de Tsunade. Hubo algunas diferencias, a diferencia de la fuerza de Tsunade, tomó entre 16 y 20 veces más chakra que la de ella y debido a que el chakra estaba igualado en toda su mano, el ataque no hizo tanto daño. Pero para Naruto esas debilidades realmente no le importaban mucho. Siempre había tenido reservas monstruosas de chakra, combina eso con su capacidad para restaurar chakra gracias al Kyuubi y el costo era insignificante para él. Si Rude hubiera sido capaz de ver el puñetazo que Naruto le lanzó, habría visto inmediatamente el velo azul de energía que cubría las manos rubias. Tal como estaba, no lo vio, así que cuando Naruto atacó, no solo Rude no lo esperaba y, por lo tanto, era incapaz de prepararse, era probable que no hubiera sido capaz de disminuir su lesión incluso si se hubiera preparado para el golpe. El ataque fue lanzado a las entrañas de Rude y el hombre calvo podría haber jurado que todo su estómago se hundió y su caja torácica se rompió cuando su cuerpo tembló. Luego fue enviado volando hacia atrás más rápido que una bala disparada por un arma. Chocó contra la pared, resquebrajándola bajo la presión. La pared pareció derrumbarse como si no pudiera soportar su peso. Se formaron grietas de telaraña desde el punto de impacto. Rude solo tuvo un momento para gemir antes de que la pared se soltara, liberándolo a la gravedad y enterrándolo bajo una pila de ladrillos. Naruto apartó la mirada de donde estaba enterrado el hombre, todavía estaba vivo ya que el rubio podía sentir su chakra. Aunque fluctuaba, sobreviviría siempre que recibiera atención médica. Miró para ver que el otro clon ya había terminado. Rojo, el hombre estaba desplomado contra la pared, inconsciente. Los dos deberían estar agradecidos de que ya no deseara matar más o estarían muertos. Los dos Naruto se miraron antes de asentir. Un segundo después, ambos desaparecieron en una bocanada de humo, sin dejar evidencia de que estuvieran allí, además de los dos hombres inconscientes y la pared en ruinas.
Naruto suspiró aliviado cuando su vista se convirtió una vez más en un solo campo de visión. Como el dolor aguantaba 7 caminos estaba más allá del rubio, apenas podía soportar 3. Con el peligro desaparecido, Naruto miró a su amigo. Durante su ataque de clones, tomó a Eret en sus brazos y corrió por la pared, usando su habilidad de saltar del techo para llegar a la entrada de los barrios bajos. Actualmente, ella todavía estaba en sus brazos envueltos firmemente alrededor de su cuello y su rostro enterrado en su hombro. Ella parecía asustada y la sola idea de que esos hombres fueran la causa lo enfureció. No sabía lo que estaba pasando, pero se juró a sí mismo que llegaría al fondo de esto. Aerith, dijo Naruto en voz baja. Estamos a salvo ahora, esos hombres ya no están aquí. ¿En realidad? Preguntó Aerith. Ella miró a Naruto y él le sonrió. En realidad. Sonrió, no pensaste que serían capaces de vencerme, ¿verdad? Por supuesto que no, Aerith le sonrió. Gracias. Oye, ¿no es eso lo que se supone que debe hacer el héroe? Preguntó Naruto. Sabes, rescata a la princesa, salva el día y todo eso. Aerith rió levemente y el rubio sonrió antes de suspirar. Aerith, lo entenderé si no quieres hablar de eso, pero esperaba que pudieras arrojar algo de luz sobre por qué esos hombres te persiguen. Aerith guardó silencio y volvió a hundirse en su hombro. No quiero hablar de ello. Lo sé, pero puede ayudarme a protegerte mejor, dijo Naruto. Pensarás que soy diferente. Dices que ser diferente es algo malo, bromeó el rubio. Sin embargo, eso parecía estar mal para decirle a Aerith y se sintió un poco nervioso cuando ella lo miró. Aerith nunca la miró. No quiero ser diferente. Quiero ser normal. Naruto suspiró, no sabía muy bien qué estaba mal pero podía decir que era, al menos de alguna manera, similar a su situación con Kyuubi. Se acercó a una gran pila de escombros y se sentó. Colocando a la morena en su regazo, Naruto aseguró sus brazos alrededor de su cintura y la abrazó. No sabía que lo poseía para hacer esto, o tal vez lo sabía y simplemente no estaba dispuesto a admitirlo, pero no podía negar que disfrutaba tener a la joven en sus brazos. Y a ella tampoco pareció importarle, ya que su cuerpo se relajó contra él, aunque él le dijo que todavía estaba molesta por su pregunta por la forma en que sus músculos continuaban rígidos. Puedo entender cómo te sientes, comenzó. Sé lo que es ser diferente. ¿Y qué hay de que te vean como una especie de experimento científico? Preguntó Aerith con algo de amargura. Era un tono de voz muy diferente al que él estaba acostumbrado. La joven morena nunca había mostrado ninguna forma de emociones negativas antes, siempre permaneciendo positiva, alegre y ligeramente juguetona desde que se conocieron. Pero se estaba volviendo claro que, si bien su actitud no era de ninguna manera un acto, también se usaba para ocultar algo que encontraba doloroso. Naruto no sabía qué era eso, pero probablemente tenía algo que ver con su pasado. Yo también sé cómo es eso, dijo Naruto, sorprendiendo a la chica. Lo que dijo era cierto, tanto Orochimaru como Kabuto habían ganado una especie de fascinación enfermiza por él durante su tiempo en la vida. Estaba seguro de que si se les hubiera dado la oportunidad, felizmente habrían realizado todo tipo de experimentos retorcidos con él. Rápidamente se sacudió los pensamientos perturbadores y continuó. Sé lo que es ser diferente. De dónde vengo, antes de lograr ganarme el respeto, la gente siempre me trataba como si tuviera la plaga, como si fuera una especie de monstruo que debía evitarse a toda costa. Incluso cuando yo era pequeño, era así, los padres no dejaban que sus hijos jugaran conmigo, siempre les decían que yo no era bueno y que serían castigados si lo intentaban. Había ingresado a la Academia Ninja en un esfuerzo por hacer que la gente dejara de ignorarme o de mirarme como si hubiera hecho algo mal, y esperaba que si los niños estaban lejos de sus padres podría ser amigos. Debería haberlo sabido mejor, pero ¿qué puedo decir? En ese entonces era ingenuo y estúpido. Para cuando comenzó la academia, todos los adultos habían pasado el odio hacia mí y a sus hijos, y pronto me convertí en el hazmerreír de la clase. Aquellos que no me ignoraron por completo se burlaron de mí, y finalmente, me vi obligado a interpretar el papel que habían establecido. Pensé que si se iban a burlar de mí de todos modos, también podría ser algo de lo que valiera la pena reírse.
Así que hice el tonto, hice bromas, hice todo lo que pude para llamar la atención, porque incluso la atención negativa era mejor que ninguna. Miró a Aerith y vio que ella estaba llorando, ya fuera por su historia o porque ella pensaba en la suya, Naruto no lo sabía. Y al final, realmente no le importó. Ofreciéndole a la joven una sonrisa suave, le enjugó suavemente las lágrimas y le acarició las mejillas justo debajo de los ojos con el dorso de los dedos. Así que créeme, sé lo que es ser diferente. Ahora, ¿por qué no me dices qué te pasa? Aerith miró a Naruto, los brillantes ojos azules se encontraron con el verde esmeralda. Esos ojos, realmente tenía los ojos más hermosos que ella había visto, incluso mejores que... Sacudió la cabeza, desterrando los pensamientos antes de que pudieran formarse. Mirando a Naruto de nuevo, decidió en ese mismo momento que era digno de confianza, lo suficiente como para poder contarle su secreto más profundo. Lo único que podría hacer que se desmoronara como lo había hecho. No soy exactamente humano, no como las otras personas en Gaia. Soy lo que se conoce como un cetra, o un antiguo. Naruto frunció el ceño mientras se inclinaba contra la cabecera de su cama. Sus manos estaban colocadas detrás de él, actuando como una almohada para su cabeza. Era bastante tarde en la noche, o el equivalente a la noche en los barrios bajos, tanto Aerith como su madre se habían ido a dormir hacía algún tiempo. Sin embargo, Naruto no pudo dormir esta noche, su mente estaba demasiado ocupada tratando de procesar lo que había aprendido hoy para descansar. Aerith le había dicho lo que pudo sobre su gente, lo poco que sabía de todos modos. Los antiguos, más a menudo referidos como cetra por las pocas personas que todavía los conocían, habían sido una raza nómada que puede o no haberse originado en Gaia. Según ella, se habían asentado en el planeta después de un largo y arduo viaje. Algunos cetra, que luego se llamarían los antiguos, continuaron su viaje, mientras que otros se establecieron y finalmente se convirtieron en los humanos de hoy en día. En algún momento, la mayoría de los cetras se extinguieron. Aerith había sido muy poco clara en esta parte, dejando que Naruto supiera a través de sus observaciones de ella que ella no sabía qué les sucedió, aparte de que la mayoría de ellos se extinguieron. También estaba claro que algunos de ellos habían sobrevivido, ya que Aerith se había proclamado a sí misma como la última cetra conocida en Gaia. Naruto no estaba seguro de si eso era cierto o no, pero había elegido creerle. Si nada más, el hecho de que Shinra estuviera detrás de ella le dio crédito a sus afirmaciones. Dado lo grande que se suponía que era la empresa y lo despiadado que era, sabía que si existía otro cetra, sin duda ya lo habrían encontrado. Que no habían dejado ninguna duda en la mente de Naruto de que no había otro cetra en Gaia. También significaba que Shinra no se detendría en su búsqueda de Aerith. Sin embargo, esto lo dejó con un problema. Naruto finalmente había planeado regresar a sus raíces ninja, más o menos. En algún momento había planeado encontrar alguna forma de publicitar sus servicios como mercenario, dispuesto a aceptar casi cualquier trabajo por el precio correcto. Debido a que ya no estaba realmente interesado en matar, planeaba aceptar trabajos más relacionados con los detalles de protección, la caza de monstruos. No consideraba que matar monstruos fuera incorrecto ya que no eran humanos y cualquier otra pequeña cosa que necesitara estar hecho. Esencialmente significa el equivalente a las misiones de rango D en este mundo. Tenía la esperanza de que esto le permitiera ganar dinero para que Elmira y su hija no tuvieran que depender de las flores de Aerith para obtener ingresos. Estaba agradecido de que los dos le hubieran dejado quedarse con ellos, sin embargo, no se sentía bien al aprovechar su hospitalidad cuando no había hecho nada para ayudarlo. Ahora tenía un problema. Con esos hombres detrás de ella, significaba que no podía darse el lujo de venderse, y los clones tampoco eran una opción. Si bien pueden tener su fuerza, habilidades y durabilidad, aún dividen su chakra por la mitad, lo que significaba que sería al menos la mitad de débil que de otra manera, y cuantos más clones hiciera, más débil se volvería. Y aunque esos hombres con los que había luchado habían sido derrotados por dos de sus clones, esto era más un atributo para sorprender que para una habilidad. Naruto estaba seguro de que, en caso de que volvieran a pelear, estarían mejor preparados para él y, por lo tanto, no los tomarían desprevenidos. Sí, Naruto decidió que usar clones no era una opción. Naruto
¿Estás despierto? Escuchar la voz femenina y familiar susurrar su nombre hizo que Naruto mirara hacia la puerta. Estaba un poco abierto, solo una pequeña grieta. Pudo ver uno de los suaves ojos verdes de Aerith mirándolo a través de la puerta. «Aerith, ¿qué haces todavía despierta?», preguntó Naruto, un pequeño ceño frunciendo sus rasgos. «Has tenido un día bastante difícil, deberías descansar un poco». Cuando Aerith no respondió, se preocupó un poco. «¿Hay algo mal? No puedo dormir». Naruto se sentó más erguido y le hizo señas para que entrara. Al ver su gesto con la mano para que entrara, Aerith lo hizo, cerrando la puerta detrás de ella lo más silenciosamente posible. Ella se dio la vuelta y se acercó a él con pasos suaves y casi silenciosos. Sin duda en un intento de hacer que el riachuelo de baldosas de madera se desvaneciera y despertara a Elmira, cuyo dormitorio estaba directamente debajo del suyo. Una vez que Aerith alcanzó a Naruto, dicho rubio sacó las piernas de debajo de las sábanas y las deslizó fuera de la cama hasta que sus pies tocaron el piso, permitiendo que el moreno se sentara a su lado. Por un momento no hubo nada más que silencio. Naruto estudió la expresión de Aerith, notando la forma en que su rostro estaba ligeramente pálido y el ligero brillo de sudor en su piel. Estaba claro por la forma en que sus ojos se posaron en los de él, solo para mirar hacia otro lado, que quería decirle lo que tenía en mente, pero no estaba segura de cómo hacerlo. Lo que significaba que Naruto tendría que ser el que iniciara esta conversación. ¿Pesadillas?, preguntó. Él no creía que ese fuera el caso, pero pensó que era una buena oportunidad para que ella dejara que todo lo que le preocupaba saliera de su pecho. Aerith negó con la cabeza. Necesitaría irme a dormir para tener pesadillas. Entonces se trata de lo que pasó hoy. No era una pregunta y Aerith lo sabía. Aún así, asintió con la cabeza. Esta no es la primera vez que me persiguen, dijo lentamente. Naruto aguzó los oídos ante su admisión, ya se había dado cuenta de eso, pero ella no lo había confirmado y, con toda la información que le había dado sobre el Cetra, había estado demasiado inundado para preguntar realmente sobre la gente. Después de ella, normalmente no me molestaba tanto. Aunque siempre me asustaban un poco, siempre podía pasar de largo. Pero esta vez, se estremeció un poco y Naruto, sin saber muy bien qué hacer pero queriendo para consolarla deslizó su brazo izquierdo alrededor de su hombro. Aerith no se resistió, en lugar de alejarse se acercó más a él, relajándose en su medio abrazo, con la cabeza apoyada en su hombro mientras aspiraba el ligero almizcle de su aroma. A pesar del hecho de que Naruto olía metal, sangre, porque todavía tenía que lavarse por completo, y el olor que era exclusivamente suyo, ella lo encontró extrañamente reconfortante. «Esta vez casi me atrapan», comenzó de nuevo. Su voz tembló un poco, y Naruto recordó que si bien esta joven puede ser muy valiente, todavía era eso. Una mujer joven que nunca había experimentado verdaderamente los horrores que la vida tenía para ofrecer, nunca había visto las atrocidades que la gente podía cometer para conseguir lo que quería. Aunque estaba claro por la forma en que había mirado a esos hombres, sabía lo que probablemente sería de ella si iba con ellos. Ella lo miró y Naruto sintió que su corazón se tambaleaba levemente al ver sus ojos temblorosos. Nadie debería tener ojos tan temerosos, especialmente no una mujer tan extrovertida y amigable como Aerith. Si no hubieras estado allí, esta vez me habrían atrapado. Ella se estremeció. ¿Qué quieren contigo exactamente de todos modos?, preguntó Naruto. Quiero decir, sé que eres un Cetra y todo eso, pero ¿por qué razón te necesitan? Eso había sido algo que le había molestado cuando Aerith le habló del Cetra. Si bien estaba claro que su gente tenía algún tipo de poder, todavía no podía averiguar qué quería Shinra con ella. Aunque ciertamente podía crear teorías basadas en lo que había visto de Rude y Red. La forma en que esos dos habían hablado, sin una pizca de remordimiento por lo que podría sucederle si Aerith aceptaba ir con ellos. Era obvio que la gente de Shinra no era agradable, en el mejor de los casos Aerith estaría sujeta a todos sus caprichos y se vería obligada a hacer lo que quisieran. A lo mejor. Bueno, si estas personas fueran como Orochimaru, entonces ella estaría en problemas si la atrapaban. Durante unos segundos Aerith se quedó en silencio, contemplando qué decirle.
Al final, ella decidió dejarlo todo, él la había protegido y, lo que es más importante, confiaba en él. Si alguien era digno de conocer esta información era Naruto. Hay una leyenda sobre los Cetra. Los Cetra eran una raza que viajó por el planeta, curándolo y cultivándolo, y al final de su viaje encontrarían la Tierra Prometida, una tierra de felicidad suprema. Y Shinra quiere encontrar esta tierra. Esa sería mi suposición. Aerith se encogió de hombros un poco. Cuando era niña, una de esas personas con trajes negros había venido a nuestra casa. Dijo que me habían estado buscando, que quería que mamá me devolviera a ellos. Me negué, por supuesto, y continuó. Este largo discurso sobre cómo mi madre era una anciana y que yo sería la que llevaría a todos a una tierra de felicidad suprema. Después de eso, mi madre y yo nos mudamos, no quería volver con ellos solo para estar encerrado en un laboratorio de investigación y estudié. Pero mamá no pudo protegerme. Solíamos vivir en los barrios bajos del sector 2 antes de venir aquí. Por eso quieres ser normal, ¿no? Dijo Naruto, dándose cuenta de repente de por qué no le gustaba la idea de ser diferente. Porque Shinra te quería por ser diferente, por ser un Cetra. Sí, admitió Aerith, sin poder decir nada más cuando Naruto dio en el clavo. Suspirando un poco, levantó la cabeza del hombro de Naruto y lo miró. No quiero ir con esa gente, no volveré. Y no tendrás que hacerlo, dijo Naruto. En su mente ya había decidido lo que iba a hacer en este mundo. Cuando una persona tiene algo importante que proteger, es cuando se vuelve realmente fuerte. Aerith lo miró, su cabeza inclinada hacia un lado con curiosidad. Naruto le ofreció una sonrisa. No dejaré que te lleven. De ahora en adelante, te protegeré. Por alguna razón, en el momento en que escuchó sus palabras, Aerith sintió una extraña mezcla de emoción. Su corazón estaba acelerado, late errático y rápido. Sin embargo, al mismo tiempo, no pudo evitar sentirse relajada, en paz, segura. Había una calidez en su pecho que se extendía por todo su cuerpo. También se exteriorizó en el más encantador de los rubores. Aerith enterró su rostro en el hombro de Naruto en un inútil intento de ocultar su sonrojo. Gracias. Naruto rió levemente cuando la mano en su hombro trazó distraídamente un remolino Uzumaki a lo largo de la tela semitranslúcida que cubría su piel. Bienvenido. En esta noche, Naruto hizo la promesa de no volver a fallar nunca más. Contra el infierno o la marea alta, él protegería a esta chica, que se había convertido en su más preciosa y única amiga en este nuevo mundo. ¿Dices que ambos fueron derrotados? Sí, señor. Enviamos a Reno y Rude para detener a la anciana. Sin embargo, había un hombre con ella. Afirman que usó una nueva magia extraña que podría crear copias de sí mismo para luchar y fue capaz de derrotarlos a ambos con facilidad. Si este hombre es tan fuerte como dices, entonces muy bien podría poner un freno a nuestros planes para encontrar la tierra prometida. ¿Debería enviar más turcos para capturarla? No Zen, la dejaremos por ahora. No sería una buena idea intentar capturarla con una cantidad tan poderosa y desconocida protegiéndola. ¿Había algo más que supiéramos sobre este hombre? Sí señor, tiene el pelo rubio puntiagudo y ojos azules brillantes. Reno cree que puede ser un exsoldado. ¿Un exsoldado dices? Sí señor, sin embargo, dado que solo tengo una descripción física básica, no puedo buscarlo en la base de datos. Averigüe lo que pueda. Quiero saber tanto como sea posible sobre este supuesto soldado. Una vez que sepamos con quién estamos tratando, podemos actuar. Muy bien, presidente Shinra. Te dije que este segundo capítulo terminaría pronto.